Una milicia regulada es necesaria para la seguridad de un Estado libre. El derecho del pueblo a tener y portar armas nunca será infringido. So white culture is the best culture. White culture is best culture. Our power here in this country, power has been completely taken away from the people. I hate the Jews because they are behind all this, and they have been doing this for 2,000 years. Las armas, dice la Constitución de Estados Unidos, son para proteger la libertad. Lo grave es que estén en manos de exterminadores, de racistas blancos que quieren limpieza racial. Donald Trump visitó a las víctimas de la sangrienta matanza. Multitudes le dijeron: lárgate de aquí, no te queremos. Por si fuera poco, el presidente Trump no hizo promesa para quitar la violencia, las armas, la muerte. En vez de eso, se dedicó a bromear y a hablar de su campaña presidencial. Estados Unidos tiene el corazón roto, pero no por la muerte, sino por el odio. Soy Roberto de la Madrid, y esto, detrás de la razón. People died. A target on us, and now all these people are dead. It was a longer visit, but it was a very interesting visit. I was here 3 months ago. We made a speech, and we had what was the name of the arena? That place was packed, right? That was some crowd. Thank you for and we had twice the number outside. From my perspective, he is not welcome here. He should not come here while we are in mourning. Words have consequences, and the president has made my community and my people the enemy. He has told the country that we are people to be feared, people to be hated. I would ask his staff and his team to consider the fact that his words and his actions have played a role in this. Took so many innocent lives. We live in a country where we have a president who demonizes communities like this one, who vilifies immigrants, who says that those from Mexico are rapists and criminals. I'm very concerned about a president that divides in his rhetoric and plays to race in his rhetoric, in his racist ideas. Sus horribles muros, el mandar a refugiados. He's a man who cozies up to the white supremacists. He calls them fine fellows. He's talked about trying to get brown people and black people out of this country. He's talked about shithole countries. Don't never have me here, To deter him, I started just chunking bottles. I just started throwing bottles. So I ducked, and he just boop, 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 started firing off rounds at me. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. How much hate do you have to have in your heart to do that? And then to come to find out from what I heard earlier that, oh, he had a vendetta against Mexicans. Mexicans are some of the most big-hearted people in your entire life.
Klansmen, salute the crowd. White power! White power! White power. De llorar más cuando uno es nacido en América Latina, pues más le duele cuando uno defiende este bello lenguaje que es la patria, el español, no un país, sino el sentimiento. Y esto sin duda le debe llegar también en el corazón a Vicente Serrano. Por eso está aquí, gran periodista, famoso presentador y conductor de Sin Censura allá en Chicago. Es un placer tenerte, Vicente. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Enterán José Luis Urosa, un experto abogado, experto en leyes allá en Madrid. Gracias a los dos. Les recuerdo respuestas cortas y comienzo contigo, José Luis. Fue a visitar a las víctimas y familias de víctimas y en vez de prometer soluciones habló de su campaña presidencial. Te pregunto, ¿cómo describes y qué es lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, por favor? Vamos a ver, es que yo creo que el problema no se termina de enfocar correctamente. Vamos a ver. Trump, desde luego, yo creo que se equivoca en muchas cosas. Yo creo que debería haber ido no solo a consolar y visitar a las víctimas, sino también, seguramente, hacer algunas cosas que puede hacer como presidente de los Estados Unidos, pero hay que establecer una realidad incuestionable en el tema de la aportación de armas y tenencia de armas a los Estados Unidos en relación con la segunda enmienda. No es competencia del gobierno federal cómo se usan y cuál es la regulación de la compra-venta de armas. La única competencia que las leyes federales en este caso tienen o de las que el presidente podría disponer y la legislación podría promover sería sobre quiénes pueden o no portar ese tipo de armas, pero sin limitar en ningún caso el derecho individual de los estadounidenses en virtud de la segunda enmienda a portar armas. Esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en las dos sentencias más recientes que ha tenido, que además han sido absolutamente clarividentes en materia de aclaración en esta cuestión. Que son, sí. José, es muy técnico y muy preciso quizá lo que digas, pero no te olvides que el presidente es un líder de un país y hubo mucha gente enojada con Trump ahí en El Paso y en Ohio y le decía, lárgate. Entonces el presidente es generador de odio, ese es el problema, ¿no, José Luis? ¿O no es generador de odio? Vamos a ver, una cosa es generador de odio, otra cosa son los sucesos que han ocurrido y otra cosa es la legislación sobre tenencia e importación de armas. Que el presidente Trump puede tener contestación no por los sucesos acaecidos, tristemente acaecidos con víctimas de los que estamos hablando, puede ser reprochable y puede ser censurado por otras muchísimas cosas. Generador de odio, es un presidente que se ha caracterizado desde luego por bravuconadas poco serias en algunos casos, pero desde luego a mí me parece que tampoco él ha sido incitador de que se produzcan estas matanzas. Bien, venga. Vicente, bueno, pues me imagino que te sobran adjetivos para describir la actitud del presidente. Me gustaría que me los dijeras, pero más aún quiero que me digas por qué. ¿Por qué crees que está haciendo todo esto? ¿Para qué? Y la réplica también a nuestro abogado José Luis, por favor. No, yo con mucho respeto, y me va a salir lo mexicano, pero le voy a pedir que no nos hagamos pendejos. Perdón, pero el decir que Donald Trump no es un incitador al odio es cerrar los ojos a su risa burlona cuando alguien le sugirió dispararle a los invasores, entre comillas, que estaban cruzando del sur al norte por la frontera. Un presidente que se ría de la absurda opción o sugerencia de alguien desde el público de dispararle a gente, bueno, es cerrar los ojos y cerrar nuestros oídos y hacernos tontos de que el propio presidente bromeara con la idea de que él podía incluso pararse en Nueva York y disparar y que no le iba a hacer perder votos. Eso no es incitar al odio, eso no es incitar a la violencia, pues entonces no sé qué lo sea. Y en referencia a su visita a El Paso, a mí me genera mucha molestia, me siento insultado cuando el presidente se saca una foto con el niño que fue protegido por sus padres. Su mamá y su papá de este bebé murieron por culpa de este desgraciado que, motivado por el presidente Donald Trump y su retórica racista, nacionalista blanca, va y dispara buscando matar a cuanto mexicano se le cruce en el camino.
Se toma una fotografía el presidente Donald Trump y Melania Trump sonriendo y el presidente todavía levantando el pulgar en medio de la tragedia, en medio del luto. Díganme ustedes si esta persona no tiene problemas mentales. Mínimo es un narcisista que necesita ayuda profesional. El problema no es la persona, ¿no?, sino que es presidente de un país. A ver, José Luis, pues ahí está ya un poco para hacer una réplica. Y yo te pregunto, como abogado, como periodista, ¿qué hay en los blancos que odian a los mexicanos, a los latinos y a los negros? Por favor. Hombre, a cualquiera que odie a una persona de otra etnia, lo primero que hay es estupidez, aparte de maldad. Es decir, no es suscribible ni en lo absoluto, desde luego, fomentable el odio a otros por cómo sea el color de su piel o por el credo que mantengan. Eso cualquier persona sensata y con sentido común lo hace y lo dice. No obstante, yo tengo que decir algo que me parece muy importante. El hecho de que un loco de atar asesine a gente por el color o por la nación en la que ha nacido es una barbaridad, pero es una barbaridad en la que Trump no es directamente responsable. Trump puede decir las tonterías que uno quiera, Trump puede incluso haber dicho verdaderas barbaridades, pero desde luego relacionar hecho con lo que ha dicho Trump, a mí me parece desde luego absolutamente exagerado. Exagerado por cuanto no es el responsable directo ni está fomentando desde luego el que otro asesine a otro. Hay declaraciones múltiples en las que lo ha venido a declarar, no solo él, sino que además a mí me parece que no puede hacerse una relación de causa-efecto. No obstante, a mí también me parece que desde luego lo que hay que hacer es intentar mejorar la situación, y la situación solo se puede mejorar con medidas legales desde los estados. No desde la legislación federal, que no tiene competencia, y por tanto achacar a Trump que un tipo loco con un arma de guerra ha matado a una serie de personas, tristemente ha matado a una serie de personas de las que no me siento solamente conmovido. Yo, por suerte o por desgracia, como español, no puedo ser otra cosa que iberoamericano o hispanoamericano. Si yo dejara de ser como español iberoamericano, dejaría de ser español. De tal manera que a mí me parece que hay que distinguir las cosas, y que desde luego una cosa son las tonterías o las bravuconadas que pueda decir el presidente Trump en campaña o sin campaña electoral, y las barbaridades que ha podido decir y las tonterías que ha podido decir, que son absolutamente reprochables y en las que uno pues no puede estar de acuerdo, desde luego. Y otra cosa es establecer una causa, una relación de causa-efecto en que Trump haga unas declaraciones y hay un loco que coja un rifle y mate un grupo de personas. Déjame ir con Vicente. Vicente, querías decir algo. Yo le voy a preguntar a José Luis cuántas veces ha ido a los eventos de Donald Trump, a sus mítines, y yo he ido a muchos, y recuerdo sobre todo el mítin en Phoenix, Arizona, después de regresar de México, cuando fue recibido por Enrique Peña Nieto. Yo me sentí verdaderamente en riesgo, en peligro, cuando Trump nos llamaba a medios de comunicación, a la prensa, enemigos del pueblo estadounidense. Y la gente lo mismo te tiraba un escupitajo, que buscaba pleito, buscaba los golpes. Y eso no es incitar a la violencia por parte de Donald Trump. No estoy hablando de un mensaje por televisión, estoy hablando de un mitin del presidente. Definitivamente hay una causa y efecto que no podemos negar. Y además, a ver, no son bravuconadas. De una vez digamos de las cosas por su nombre. El presidente Donald Trump inició su campaña, que lo llevó a la presidencia, llamando a los mexicanos lo peor de lo peor. Nos llamó desde violadores, criminales. ¿Eso es bravuconada? No, eso es racismo en todos los sentidos que lo quieran ver. Y también tenemos que asumir la responsabilidad, muchos columnistas, muchos periodistas, muchos medios de comunicación, que minimizamos el veneno de Donald Trump. Aquí están las consecuencias de haber creído que el loquito no iba a llegar a la presidencia, que el payaso decía cosas y eran, como dice José Luis, con mucho respeto lo digo, José Luis, bravuconadas. Pues no son bravuconadas. El nacionalismo blanco no son bravuconadas. El racismo no es bravuconada. No confundamos las cosas. Y yo te lo digo cuando te pregunto que si en cuántos mítines de Donald Trump has estado, no te lo digo para minimizar tu opinión, te lo estoy diciendo
porque a mí me ha tocado verlo y sentirlo en carne propia, y porque yo sé que si bien esta cacería de mexicanos, porque eso es una cacería de mexicanos, no es nueva, no es de Trump, sí se ha exacerbado la actitud contra aquellos que lucimos diferente en Estados Unidos, y te lo digo desde este edificio en Chicago, Illinois. Y no solamente es cacería con cuernos de chivo, con ametralladoras, también tenemos a muchos en el gobierno, a muchos legisladores, a muchos personajes que desde su trinchera están legislando y están buscando cómo lastimar a una comunidad cuyo único pecado es eso, lucir diferente a ellos. Están apostándole a este discurso de ellos contra nosotros. Bien, a ver, José Luis, bueno, pues ya te dijo Vicente que no, y además yo quiero aportar unos datos. El FBI acaba de revelar que hay casi 1000 casos abiertos de terrorismo interno por odio racial y que ha incrementado esto. Entonces, me imagino que hay un liderazgo ideológico que si no es Trump, pues a lo mejor es otro, pero ahí están los datos, las cifras. Están siendo tan peligrosos los supremacistas blancos como Al Qaeda, como ISIS, como Daesh. Esos son datos duros, ¿no, José Luis? Es evidente que no vivimos en una época fácil en tema de radicalismos extremos, y hombre, no tenemos que ver más que lo que está pasando en el mundo y en muchas partes del mundo, desde el radicalismo islámico hasta el radicalismo, como decimos, racista, pues son fenómenos que vienen surgiendo, y que vienen surgiendo además en época de crisis profunda de valores de la sociedad democrática fundamentalmente, que no ha sido probablemente capaz de dar respuestas a los problemas sociales de la manera más adecuada. Eso extrapolado efectivamente a puntos concretos, pues lleva a consecuencias que desde mi punto de vista son disvaliosas. No obstante, tengo que contestar a mi contertulio que desgraciadamente no he podido estar en muchos mítines, aunque sí he escuchado muchas veces a Trump. Y aquí la cuestión no es lo que dice Trump, sino lo que hace el gobierno de los Estados Unidos. Las demagogias casi siempre son malas compañeras. Cuando Trump empezó a hablar del muro que separa a México, la frontera mexicana de la estadounidense, pues afortunadamente, desgraciadamente, no ha sido el primer presidente que lo ha dicho, ni el primer presidente ni siquiera que ha ejecutado el muro. Curiosamente, lo ha ejecutado alguien que ha pasado a los anales de la historia como un presidente benigno y bienaventurado, que fue Bill Clinton. Trump solo ha querido continuar con esas políticas que a mí desde luego no me parecen adecuadas, pero intentar ver que el odio al mexicano o a lo hispano en Estados Unidos proviene sola y exclusivamente de Trump, a mí me parece un error profundo. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa, José Luis? Y muy acentuados en una cierta sociedad norteamericana. ¿Cuál es la causa de lo que estamos viendo en Estados Unidos y de las cifras del FBI, que se ha incrementado el discurso y los tiroteos de odio? Pues porque evidentemente hay un fenómeno que no está ni bien controlado ni puede ser bien controlado, y no se está haciendo desde mi punto de vista bien, que es los fenómenos de la migración masiva. Desde el momento en que un país tiene migración masiva, lo que se produce dentro de la población es una situación, una reacción de rechazo a eso. Eso es exacerbado, y desde luego con algunas barbaridades que pueden decir, o sea, que la culpa la tienen los migrantes, no solo Trump, o sea, la culpa la tendrían los migrantes. Terminamos siempre. No tiene la culpa los emigrantes, pero la reacción de la inmigración masiva muchas veces determina el que terminen en estos fenómenos. A mí me parece, porque al final es un fenómeno muy estudiado. El racismo casi nunca tiene un motivo profundamente ideológico, sino profundamente económico, y habitualmente son los más desfavorecidos aquellos que terminan militando en el racismo. Bien, a ver, Vicente. Déjame preguntarte, José Luis, porque te escucho con atención. ¿Para ti, Donald Trump es racista? Yo no diría que es racista. Bueno, pues tendrías que darte una vuelta por Estados Unidos, mi querido José Luis. Me da mucha tristeza que tú no consideres racismo este discurso contra los mexicanos. Yo no sé entonces qué signifique racismo. Lo que sí te puedo decir es que hay cosas que no necesariamente involucran ametralladoras y balas. Pero sí te puedo decir, yo que tengo más de 20 años viviendo en Estados Unidos, que nunca antes, escucha bien lo que te voy a decir, nunca antes sentí, y no voy por el mundo con un chip en el hombro pensando que todo el mundo discrimina en mi contra si es blanco.
pero me ha tocado aquí en la casa de todos ustedes, en este edificio, que tengan actitudes. El otro día salí con una camiseta que decía México y me gritaba una vecina que nunca había visto que me regresara a mi país. Yo soy naturalizado estadounidense. ¿Quién le abrió la puerta a estos personajes para gritarme que me regrese a mi país si este también es mi país, Estados Unidos? Donald Trump con su racismo. Donald Trump le está apostando al nacionalismo blanco. Donald Trump sí es racista, aunque cierre los ojos, José Luis, como lo cierran muchas personas que están dispuestas a votar por él. En otro, así rápido, estaba esperando mi automóvil en el estacionamiento y llegó una persona y me tiró las llaves, porque me vio, tal vez, como el trabajador del estacionamiento. No lo puedo entender de otra manera. Eso no es racismo. Y cuando tú le has dicho algo a alguien, me ha pasado a mí, te dicen Go Trump, lo primero que sacan es la carta llamada Donald Trump. Mi querido José Luis, no cerremos los ojos, porque si lo cierran al otro lado del mundo, están cerrando los ojos aquí en Estados Unidos. Y yo te pongo esto sobre la mesa, Roberto. Estas balas del odio, del racismo, del nacionalismo blanco, solamente las vamos a combatir pacíficamente en las urnas. Si la gente quiere que las cosas cambien, no podemos permitir en las urnas, no con escupitajos, no con balazos, no podemos permitir en las urnas la reelección de este discurso de nacionalismo blanco, de racismo, que encabeza y parece que lo hace orgullosamente Donald Trump. Oye, Vicente, tú que estás allá, explícame, pusimos una declaración al principio que me llamó mucho la atención de uno de los supremacistas líderes, y no solo uno, yo revisé todas las declaraciones de los supremacistas líderes. Odian a los mexicanos, odian a los negros, odian a los que no son blancos, pero principalmente señalan a los judíos que están detrás de todo esto. Entonces, los judíos están dentro de los mexicanos, dentro de este grupo de odio, o que son odiados, judíos, mexicanos, negros. ¿Por qué odian también a los judíos? Esa es una pregunta, híjole, muy difícil de responder. Yo también me lo he preguntado muchas veces, mi querido Roberto, pero me quiero imaginar que todo aquel que profesa una religión diferente, a todo aquel que luce diferente, estos que buscan una pureza de raza, lo ven como amenaza. Solamente así lo puedo entender. Esa es una pregunta importante, y también decir que en esas comunidades, no necesariamente la hispana, obviamente tenemos que responder pacíficamente a estos ataques, pero otras comunidades como la musulmana, como la judía, como la negra, la afroamericana, estas comunidades tendrán que también salir a cerrar filas ante esta situación que nos afecta a todos. Gracias. José Luis, la última pregunta, ya nos quedan 30 segundos. Hay expertos, de hecho reconocidos en Estados Unidos, que alertan que Estados Unidos está más cerca de la guerra civil. ¿Tú qué crees? A mí me parece completamente exagerado hablar de que Estados Unidos está cerca de la guerra civil. Coincido mucho más con mi contertulio y, como dice el otro, a pesar de todo amigo, en el diagnóstico de que efectivamente, si alguien quiere que Trump deje de ser presidente, lo que tiene que hacer es ganar unas elecciones. Las minorías siempre en Estados Unidos se terminan organizando, siempre terminan apoyando a alguno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos, y la historia de Estados Unidos, que yo entiendo que es grande, determinará si desde luego Trump sigue en la presidencia o no. Y desde luego también, una cosa son los actos racistas, que lo que ha descrito mi contertulio son actos absolutamente reprobables, de gente absolutamente reprobable, y otra cosa es tachar de supremacismo a Donald Trump. A mí me parece que hay supremacistas estadounidenses fundamentados además en la vieja teoría nacionalsocialista de la superioridad racial blanca, y por eso incluyen a los judíos junto con cualquier otra minoría que no sea la propia, como objeto a odiar y como objeto a no poder participar dentro de una comunidad nacional que son los Estados Unidos. Dicho esto, a mí
creo, y termino, dándole la razón en algunos planteamientos a mi contertulio, en el sentido de que lo que hay que hacer, si alguien quiere sacar a Estados Unidos de la situación que tiene, y si alguien quiere que Trump deje de ser presidente, lo que tendrá que hacer es movilizar los recursos necesarios tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata, y fundamentalmente, empezando por las primarias, para poder desde luego presentar candidaturas diferentes. Gracias, José Luis. Vicente, un abrazo. José Luis, un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches. Gracias. La palabra en inglés para libertad, usted la sabe, se llama o se dice freedom. Proviene etimológicamente de una raíz indoeuropea que significa amar. Freedom es amar. Libertad es amar. Freedom. En esa raíz indoeuropea, ¿sabe cómo se dice miedo? Afraid, que también es inglés en miedo. Pero afraid viene la A, que quiere decir ausencia de free, o sea, ausencia de libertad, o sea, ausencia de amor. Exacto, la libertad es ausencia de miedo y de amor. Los supremacistas, por eso, son cobardes, porque están afraid, temerosos de ver gente morena, diferente. El que no ama no es libre, es esclavo de sus propios miedos. El que no ama no es libre, es esclavo de sus propios miedos. Medítelo detenidamente. No importa si uno es millonario, señor Donald Trump.